Qué bárbaro, qué declaración. Y de paso saludamos a Javier Milei, que ya está con nosotros, como decíamos, y vamos a escuchar a Feletti. Javier, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Agustina? ¿Qué tal, Luis? El control de precios, ¿eh? Hay una información, bueno, no es información del último momento, son declaraciones de último momento de esta mañana, ¿no? De Roberto Feletti. ¿Roberto Feletti habló con algún medio crítico? Me parece que no. No, con los medios hegemónicos K. Con Radio 10. A ver qué dice Feletti. Ah, para. Guarda que se mete con Guzmán, ¿eh? Esto tiene que ver con la interna se mete con Guzmán. Lo empuja, más bien, a Guzmán a su juego. Mirá. Yo me encontré con un ministro de Economía muy comprometido con la Argentina, muy compartiendo esta visión de que, bueno, hay una élite que juega en contra del país, que va afuera, dice que todo está mal en Argentina, hacia los inversores, crea un clima anti-argentino. Y entonces, Javier... Una élite que juega en contra del país, dice. A ver, esto es muy simple. Si fueran datos así tan negativos, a ver, ¿qué cree que se vive? La época de las cavernas. Es decir, cualquier persona puede saber lo que está pasando en otro país, digamos, o sea, Feletti, existe internet. O sea, y te podés enterar, o sea, no es que, digamos, uno va y cuente este tipo de cosas, o sea, es algo que se conoce y en realidad, si aquellos que van y llevan esta visión pesimista están equivocados, hay una oportunidad de negocios bárbaros, así es que les va a terminar yendo muy mal, con lo cual, por lo tanto, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema? Que vos digas lo que se te ocurre. Pero el problema, ¿sabes cuál es? Que la economía argentina está al borde del estallido. Argentina tiene las condiciones objetivas para tener un estallido muchísimo peor que el del Rodrigazo. Y voy a hacer algo muy duro, y esto sí es duro, porque las condiciones de pobreza e indigencia, cuando estalló el Rodrigazo, arrancó con pobreza en torno al 4 o 5%. 1975. 1975. Celestino Rodrigo, claro. Claro, que lo que hace es estallar el plan de inflación cero de Heller, que básicamente ¿de qué trataba? Trataba justamente de control de precios, seguir haciendo déficit fiscal y financiarlo con emisión monetaria, como terminó con un estallido brutal. Bueno, esto va... un reconocimiento, Rodrigo, de que no funcionó el plan. No, bueno, exacto, digo, es que en algún momento vas a tener que, digamos, liberar la olla de presión, o sea, hoy pasa lo mismo, porque ¿qué es lo que a vos te sucede? Vos tenés el déficit fiscal, lo financiás con emisión monetaria, alimentás el exceso de pesos, con eso vas y ¿qué querés? Comprar dólares. ¿Y cómo responde el gobierno? El gobierno responde metiendo controles, pero cuando vos metés controles, ¿eso qué es lo que hace? Incrementa el exceso de demanda de divisas, eso te sube la tasa de interés, te penaliza la actividad económica, te penaliza el empleo, te penaliza el salario real, te aumenta los pobres y los indigentes. Entonces, la olla de presión o te estalla porque ya no te aguanta más las condiciones financieras o porque no te aguanta más la condición social. De una manera u otra la cosa va a explotar. O sea, Ahora, Roberto Feletti habla de élite, es una declaración para mí política, ¿no? Para hablar de los formadores de precios, para buscar un enemigo y un chivo expiatorio ante una situación que está descontrolada. Bueno, pero eso es absolutamente grave por varias cuestiones, Luis. Porque en el fondo, si él está hablando de formadores de precios, quiere decir que no entiende la naturaleza de la inflación. ¿Por qué? Por un lado, porque en realidad los formadores de precios, si existiera tal definición, digamos, supongamos que alguna parte de la teoría económica la avala, no a la que diero yo, es un problema de nivel de precios, pero la inflación es la tasa de variación del nivel de precios. Y por otra parte, no entiende la naturaleza monetaria de la inflación. Es decir, acá lo que está pasando no es que suben los precios, en realidad es que pierde poder adquisitivo el peso. A ver, para que tengamos un orden de magnitudes, en lo que van a ser los últimos 4 meses del año, viene emitiendo a un ritmo de 250.000 millones de pesos el Banco Central. ¿Cuánto? 250.000 millones de pesos. Y esperen para escuchar el dato de diciembre. 450.000 millones de pesos. Es decir, que en los últimos 4 meses del año, el Banco Central va a estar inyectando 1.2 billones de pesos adentro de la economía. Es un disparate. El Banco Central, de ir ganando 1.000 millones de dólares por mes en la primera parte del año, hoy está perdiendo 1.500 millones de dólares. Pierde 1.000 en el mercado oficial y 500 en el contado con liqui. Quiere decir que la reversión mensual son 2.500 millones de dólares. Multiplica por 12, quiere decir que hoy la salida de capitales equivalente es a 30.000 millones de dólares. Las reservas netas están cerca de cero. El año que viene vencen 25.000 millones de dólares. Game over, está terminado. Y el dólar por eso también en parte se dispara, como decía recién Luis, puede llegar a 200 incluso. Pero es que en realidad el dólar no tiene techo porque el peso no tiene piso. Es decir, vos estás emitiendo... A ver, perdón.
El dólar no tiene techo. El dólar no tiene porque techo. El peso no tiene piso. No tiene piso, exacto. ¿Me lo explicás? ¿Me lo explicás? Claro, a ver, porque acá hay varios problemas. No es que solamente lo que estás emitiendo ahora, que acabo de escribir un número que es verdaderamente estremecedor. Cuando yo tomo la base monetaria, que es el dinero que tenemos todos nosotros en la mano, por decirlo de alguna manera, sí, más la parte de los encajes, los bancos, ese número tiene un número 1,5 veces guardado en LELIX y PASE, o sea, algo que es emisión monetaria futura, que en caso de haber un pánico... Es una bomba, las LELIX son una bomba de tiempo. Exactamente, y que depende de que la gente se asuste. Si la gente se asusta y va y corre a los bancos, o sea, los bancos ¿qué van a hacer? Se van a dar vuelta, le van a pedir al Banco Central que le emita para poder financiar la corrida y con eso, o sea, vos podés estar multiplicando Pero me con parece eso... que lo que está haciendo en este momento, no sé si mucha gente, es ir a comprar dólares. Por eso llegó el viernes a 195 y se espera que los próximos días quizá pase el número simbólico y muy preocupante de 200 pesos. Pero es que no lo pueden parar de ninguna manera, Luis, este es el punto. ¿Sabes por qué? Porque de vuelta tenés una base monetaria y media escondida en LELIX y PASE. Tenés el déficit fiscal, que es una base monetaria más. Ajá. Y además tenés con lo cual podés estar multiplicando la cantidad de dinero por 3,5 veces. Y por otro lado tenés un sobrante monetario de 3 veces. 3 por 3,5 es 10,5. Quiere decir que hay una inflación reprimida de 950%. ¿Reprimida por qué? Porque en realidad, si vos liberás... Porque ¿qué es lo que hace el control de capitales? Te obliga por la fuerza a demandar pesos que vos no querés. Y de esa manera te cobra más impuesto inflacionario y de esa manera te degradan tus tenencias monetarias y con eso te van quitando poder de fuego y por eso, digamos, también... Vamos a poner un número. ¿Sabés cuánto gana el decil más bajo, el decil más alto en la Argentina en dólares? El decil más alto, ¿eh? En promedio. 180.000 pesos sería... 500 dólares. ¿Cuántos pesos? Bueno, 500 dólares. 5 por 2. No, pero no, tenés que, por eso. Pasarlo a dólares, sí, Ya sí, está, ya está. O sea, vivimos en un país miserable, por eso tenemos, o sea, por ejemplo, hoy te dan las cifras de pobreza del INDEC, 40%. Pero si vos corregís por aquellos que no tienen acceso a luz, a gas, al agua, ese número trepa arriba del 55%. No, y los planes. No te olvides la variable planes ahí que juega, ¿no? Está bien, pero a lo que voy es... Pero vos decís que está reprimida, Javier, ¿por qué? Y a no ver, hay aumento de tarifas y porque hay cepo a la comercialización. Claro, exacto, vos tenés un cepo, o sea, vos hoy tenés una brecha cambiaria del 100%, eso te está marcando, Luis, que esto claramente vos tenés una... La gente no quiere los pesos Claro. y el déficit fiscal hace que vos tires más pesos a la calle y además, si el Banco Central quisiera esterilizar esos pesos, ¿cuál es el problema? Que no tiene reservas, salvo que le robe los encajes a los depositantes en dólares. Ahora, Y el hablas- control, perdón, disculpe. Sí, no, digo que hablas del poco valor del peso, pero se congelan también los precios. Digo, ¿va a funcionar eso Jamás. justamente teniendo en cuenta lo que valen los pesos hoy? Jamás. A ver, hay un libro que se llama 4.000 años de controles de precios y salarios y el subtítulo es ¿Cómo no combatir la inflación? O sea, desde el 2800 a.C., la quinta dinastía de los sumerios, existe evidencia de que nunca funcionaron. Si hay un lugar en donde nunca funcionaron es Argentina, en la segunda mitad del siglo XX para acá. El único periodo donde no hubo controles de precios fue cuando no hubo inflación, fue la convertibilidad. Después hubo siempre y siempre fracasaron. ¿Qué le decís a los que sostienen que es cierto que no funciona durante largos periodos, pero durante cortos periodos para ordenar un poco la distorsión de precios puede funcionar? Bueno, ahí también soy crítico, porque para saber cuál es la distorsión de precios, vos tendrías que conocer el vector de precios de equilibrio y la realidad es, como dice Hayek, digamos, en el uso del conocimiento en la sociedad, vos no tenés forma de poder hacer ese cálculo, no hay ser humano que lo pueda hacer. Por eso, digamos, la idea de la fatal arrogancia, porque vos no podés hacer ese cálculo. No voy a repasar todos los argumentos técnicos porque la gente se va a ir espantada. para no meternos en lo teórico, Claro. sí. En lo Entonces, práctico, ¿Te querés vengar te querés vengar porque no pudiste hablar con Miriam Bregman y ahora te querés vengar? no, es que ella no quería hablar conmigo. Qué discusión. No, y lo otro que quiero decir es que además es inmoral porque es un avance sobre la propiedad privada. Entonces no se puede justificar de ninguna manera, ni siquiera de corto plazo, porque en el fondo estás violentando el derecho de propiedad. O sea, vos decís que no funciona el control. No Claro. va a funcionar ni siquiera ahora, como dice Perdón, Luis. ¿por qué es un avance sobre la propiedad privada?
Porque, a ver, cuando yo, digamos, ¿cuál es la actividad de cualquier ser humano? No solo de los empresarios, uno trata de comprar barato y vender caro. O sea, si nosotros, nos ofrecieran un trabajo a cualquiera de nosotros, 2 trabajos idénticamente iguales y en uno nos pagan más, ¿a cuál vamos? El que nos paga más. Y si vamos al supermercado, 2 productos idénticamente iguales, ¿cuál compramos? El más barato. Uy, malditos especuladores, compran barato, venden caro. O sea, en el fondo, si yo, por ejemplo, ahora digo, no, a mí me parece que Luis gana mucho, entonces le saco un pedazo del sueldo de Luis. Eso es un robo. No des ideas, por favor, por las dudas. No, bueno, perdón, digamos, lo hacemos con otro ejemplo. Pero entonces, hay riesgo, ahí está, como consecuencia, ¿puede haber desabastecimiento? Porque definitivamente. Es la consecuencia natural de todos los programas de control de precios, es el desabastecimiento. ¿Por eso no ha funcionado en otros momentos? ¿Por el desabastecimiento? No funciona por la tensión que genera el desabastecimiento, pero no funciona porque cuando vos violentás el derecho de propiedad, ¿cuál es el tema? Es que vos violentás el funcionamiento del sistema de precios. Supongamos lo siguiente, yo le voy a vender mis anteojos a Hugo. Dale, sí. Entonces, ahora Hugo me tiene que dar a cambio dinero. Sí, eso marca un precio. Sí. Entonces, ese precio, ¿qué es lo que sucede? Se convierte en una señal, los agentes se coordinan en torno a ese precio y si la demanda y de oferta difieren, hay un ajuste de precio. O sea, hay un mecanismo de transmisión de información, coordinación y ajuste. Ahora, el eje central de todo esto es que yo te vendí estos anteojos míos porque son míos, hay una cuestión de derecho de propiedad y que vos me entregaste dinero que era tuyo. Entonces, si vos no tenés derecho de propiedad, el precio que se marca es cualquier cosa y entonces el sistema se descoordina y funciona mal. Entonces, si vos además le estás reventando el derecho de propiedad, ¿qué haces? Y retirás los productos. Entonces, ese urgente que contó recién Luis, es tremendo. O sea, ¿cuál es la solución? ¿Ir a prepiar y cerrar supermercados? Miren, muchachos, a ver si lo voy a hacer a lo Borges. ¿Por qué no lo hacemos al límite? Entonces cerramos todo. ¿Qué pasa? Mañana no tenemos que comer, a los 3 días estamos muertos. Pero por favor, ¿por qué no pueden usar un poco el cerebro para pensar? ¿Los intendentes recorriendo los supermercados? Me parece una foto espantosa que significa que gran parte de la corporación política no entiende la naturaleza del problema. Lo que pasa es que lo fácil es echarle la culpa al otro. Y eso es Keynes. Porque Keynes, ¿qué hizo? Justamente reflotó la teoría subjetiva del valor. Entonces, la culpa es de los trabajadores, la culpa es de los empresarios, siempre la culpa es de otro. La búsqueda del enemigo online.